Bienvenidos. Vamos a iniciar nuestra clase de hoy y para este tema, como ustedes comprenderán, vamos a utilizar toda la información que hemos venido estudiando y conforme usted reflexiona sobre estos estudios, debe ir sacando como en limpio las ideas principales. Como en todo conocimiento, hay planteamientos, puntos auxiliares que explican y sostienen las ideas principales. Pero usted tiene que sacar en limpio, ya poco a poco, las ideas fundamentales de estas enseñanzas hasta donde vamos en este tema. Una de las ideas fundamentales en estos estudios y en estas prácticas es la importancia de cambiar nuestro nivel de ser. Es una idea fundamental la posibilidad de cambio en nuestro ser, en nuestro modo de ser, en nuestra forma de ser, en lo que hemos estudiado previamente como el nivel de ser. En el tema de esta tarde, vamos entonces a enfatizar de que desde este punto de vista hay una división en el estudio del ser humano. Podemos dividir al ser humano en diferentes categorías de acuerdo a esa posibilidad de cambio, de acuerdo a esa posibilidad de desarrollo interior, de cambio en nuestro nivel de ser. Porque resulta que no todos los seres humanos se encuentran en la misma posición de poder cambiar, de poder transformarse. Hay personas que, bajo su propio esfuerzo, bajo su propia iniciativa, pueden lograr algunos cambios, transformarse. Pero hay otros que ya destruyeron toda posibilidad, todo punto de partida para realizar ese cambio. Hay otras personas que solo si sucede un milagro podrían llegar a cambiar, mientras que hay otras que bajo la guía de nuestros maestros, bajo la guía de un maestro iluminado y con su propio esfuerzo, también puede realizar ese cambio. Entonces diríamos que no todos los seres humanos se encuentran en el mismo punto, en la misma posición de poder cambiar su ser, de poder cambiar su forma de ser, su modo de ser, el nivel de ser. Entremos entonces a que esta clasificación en sí obedece a esa posibilidad de crecimiento interior, de desarrollo interior. Y cuando hacemos esta división, encontramos entonces, primeramente, comencemos a estudiar a el vagabundo. Luego encontramos otro personaje con sus respectivas características. El lunático. Y luego encontramos nosotros una palabra nueva, conformada por dos palabras de origen turco, y encontramos al Hanasmusiano. Hanasmusian o Hanasmusiano. Y luego, en cuarto lugar, encontramos nosotros a el buen dueño de casa. Esta clasificación, entonces, repito, es una división
en el estudio del ser humano distinta, diferente a las otras que hemos estudiado. Por ejemplo, el otro día estudiamos al hombre intelectual, al hombre emocional, al hombre del centro motor, etc. Pero hoy vamos a estudiarla desde el punto de la posibilidad de cambiar, de la potencialidad que tiene él para llegar a desarrollarse interiormente, para un crecimiento interior. En esta clasificación encontramos al tipo vagabundo, al lunático, al janasmusiano y al buen dueño de casa. Primeramente entremos a hablar del vagabundo. El vagabundo se reconoce porque, necesariamente no tiene que ser una persona pobre, desempleada, desocupada. No, el vagabundo puede ser una persona rica, una persona con una buena posición ya establecido muy bien en la vida, pero que en su interior no tiene valores. El vagabundo no tiene valores, carece de valores. Y todos nosotros sabemos que le llamamos valores a aquello que usted valora, precisamente. Para algunas personas, por ejemplo, un gran valor será el trabajo. Para otras personas, un gran valor será la familia. Para otras, ocupa un lugar alto en su escala de valores la honestidad, el respeto, etc. Cada uno de nosotros vive bajo su propia escala de valores. Y por supuesto que si usted no tiene una escala de valores, tendrá que vivir bajo la escala de valores de otra persona. Pero en el caso que estamos hablando, el vagabundo no tiene valores, no posee valores. Para él no hay lo bueno ni lo malo. Y conectado con esto, entonces no tiene una disciplina, no tiene ningún tipo de disciplina en su vida, carece de una autodisciplina en su vida. Y también conectado con esto, tampoco tiene un sentido de responsabilidad. No se involucra, no se compromete con nada, porque no hay valores, no hay sentido de responsabilidad, no hay disciplina en su vida. Aquí encontramos nosotros que esto se esconde también bajo frases muy bonitas, como por ejemplo, nada vale nada, todo es relativo, en el mundo no hay valores, o aquella frase tan poética, vanidad de vanidades y todo vanidad. Estas son las frases bajo las cuales el vagabundo, diríamos, esconde y tapa esa filosofía de vida, esa actitud hacia la vida, esa actitud hacia las personas. Aquí en este primer grupo encontramos, por ejemplo, a algunos poetas, muchos artistas que tienen esa filosofía. Luego, nosotros podemos pasar ahora al segundo grupo, y aquí, en el segundo grupo de los lunáticos, encontramos una actitud hacia la vida, una actitud hacia las personas, en la cual hay valores, pero valores equivocados. Aquí en el lunático no es una persona que carezca de una mente normal. No nos estamos refiriendo a una persona que carezca de una forma de pensar natural, normal. Sí, puede ser gente que son profesionales, gentes que ocupan una función en la sociedad, puede ser un profesional, un maestro, puede ser una persona que ocupa un cargo importante dentro de la vida establecida.
mas sin embargo corre detrás de valores equivocados. Quizás no le da valor a lo que sí tiene valor y le da mucho valor a aquello que no tiene mayor trascendentalidad en la vida ni mayor valor. Encontramos que el lunático también tiene un pensamiento formativo, es decir, es una persona un poco caprichosa, inflexible, rígida, que vive a través de un pensamiento formativo con reglas, normas ya establecidas, estatutos. Es una persona que quiere aplicar reglas de oro y que aplica esos valores a rajatabla, es decir, sin considerar que las condiciones cambian, que las circunstancias cambian, y él aplica entonces ese pensamiento formativo, esas reglas, esos estatutos en forma rígida, inflexible y diríamos un poco fanática. Aquí tendríamos el ejemplo de los políticos, que ellos creen que pueden hacer, que tienen el poder de hacer. Y hemos ya visto que realmente solo la persona que tiene el ser encarnado es la persona capaz de hacer. Aquí encontramos también que el lunático cree que es capaz de cambiar la vida. El lunático piensa también que es capaz de cambiar a los otros, a las otras personas, a través de nuevas leyes, a través de nuevos reglamentos, a través de nuevas normativas. Es decir, tiene la ilusión de que puede cambiar la vida y puede cambiar a los demás. Aquí encontramos que no tiene esa realidad, no alcanza a percibir la realidad y existe una posibilidad de caer en la insensatez porque no se calcula esa fuerza de oposición, de resistencia de la vida. Nosotros llamamos, no calcula esa segunda fuerza que es la fuerza de resistencia, de oposición en la vida. El lunático también es una persona que corre detrás valores equivocados y por lo tanto no le interesa acercarse a una escuela iniciática, a una escuela del despertar de la conciencia, porque él ya tiene sus valores establecidos. El vagabundo en ciertas ocasiones se acerca a una de estas escuelas, como la nuestra, del despertar de la conciencia, con la idea, con la ilusión de que le va a ayudar a llevar una vida más cómoda y más tranquila. Ambos realmente no sirven. Ambos tipos no sirven como para formar parte de una escuela iniciática. Recuerden ustedes que esta clasificación es de acuerdo a la posibilidad de desarrollo interior. Pasemos ahora al tercer tipo de persona. Pasemos al tipo hanasmusiano o hanasmusian. Aquí encontramos aquellas personas capaces de sacrificar el bienestar de muchas personas por su propio bienestar. Aquí encontramos aquellas personas capaces de generar un gran sufrimiento humano para ellos disfrutar de comodidad y de bienestar. Le llamamos también hanasmusiano a aquella persona que tiene un doble centro de gravedad. Un doble centro de gravedad que muchas veces actúa
muy buena, benevolente, actúa como una persona muy positiva, muy blanca, y por otro lado tiene otra cara que actúa de una manera perversa, negativa, satánica, diría usted. Entonces hablamos del janasmusiano que ha desarrollado doble centro de gravedad. El uno bueno, el otro malo. El uno blanco, el otro negro. Generalmente los encontramos en pequeña escala o en gran escala. Aquí hablamos de 4 tipos de janasmusianos. Este janasmusiano generalmente se forma, se crea cuando se trabaja equivocadamente en el despertar de la conciencia. Se crea cuando nosotros solo nos dedicamos al nacer, a formar los cuerpos internos, a la transmutación sexual, pero no hay muerte al ego, pero no se trabaja sobre el ego. Entonces, en términos nuestros diríamos que se trabaja en el nacer, pero se olvida, se evita el trabajo en el morir del ego. Como resultado de solo crear cuerpos, desarrollar poderes, desarrollar y potenciar cualidades, entonces surge esta persona llamada janasmusiano. Aquí estamos hablando nosotros que estas personas, este tipo janasmusiano, no tiene la posibilidad de cambio. Estos dos tienen posibilidad, pero en el tipo janasmusiano se encuentran completamente destruidas toda posibilidad de cambio. Por eso que se le conoce también como abortos de la naturaleza, porque realmente no hay ninguna posibilidad de cambio. Ejemplo podemos encontrar en algunos dictadores que a lo largo de la historia han pasado con esa negra historia. Estos 3 tipos, diríamos, cada uno de ellos tiene sus características, son 3 categorías bien definidas desde el punto de vista de que el janasmusiano tiene 0 posibilidades de transformarse, mientras que existen muy pocas posibilidades en el lunático y un poquito más en el vagabundo. Mas, sin embargo, no son el tipo ideal de persona que entre en una escuela de iniciación, de despertar como la nuestra. Diríamos que algunas de estas cualidades que hemos mencionado existen en nosotros y que tenemos que verlas, descubrirlas en ese estudio que llevamos sobre sí mismos. Recordemos que en estos estudios nos interesa conocernos, descubrirnos a sí mismos. Ante la indisciplina del vagabundo, nos ayuda entonces la disciplina de la escuela. La disciplina de la escuela ayuda a que nosotros superemos vestigios que tengamos de vagabundo. Es decir, que no tengamos la suficiente disciplina. Y luego, despertando conciencia, superamos ese pensamiento formativo del lunático. Porque el lunático no sabe darle el valor a ciertas actitudes en diferentes situaciones, ya que es la conciencia la que nos puede dar exactamente la forma sabia, equilibrada, consciente ante una circunstancia dada. Así es como vamos nosotros superando los vestigios de estas características. Ya dijimos que del janasmusiano no hay ninguna posibilidad de transformación interior. Y ahora entremos al 4º tipo, al buen dueño de casa. Y este es el título de nuestra clase el día de hoy. Precisamente, el buen dueño de casa. ¿A qué hace referencia esta frase? Hace referencia
a un hombre práctico, a un hombre que tiene un pensamiento práctico, que no es formativo, sino que tiene una actitud práctica hacia la vida. Es un hombre que sabe que si quiere comer, tiene que trabajar. Al mismo tiempo, es un hombre que tiene la suficiente autodisciplina como para haber llegado hasta donde es. Este buen dueño de casa es el hombre normal, corriente, que dentro de las posibilidades normales de la vida tiene esa cierta, segura posibilidad de transformación, de cambio radical. El buen dueño de casa es una frase que aparece en los evangelios, que aparece en las enseñanzas en la India, en el budismo, etc., y que hace alusión a un tipo de persona cumplidora de sus deberes, cumplidora de sus obligaciones. Si es un padre, será un padre responsable, proveedor en su hogar, es un padre que cuida de sus hijos, su vestimenta, su alimento, su educación, la casa, el techo, que cuida de su esposa. Si es un hijo que ve por sus padres, que los atiende, es un hijo que ve por sus padres ancianos, que cuida, que está atento y cuida de ellos. Si es un nieto que ve por sus abuelos, por su abuela, etc. Si es un hijo, ve también por sus hermanos, ve por su familia. Y si es un esposo, es un buen esposo. Si es una madre, es una buena madre. Si es un nieto, si es un abuelo, cumplidor de todas sus obligaciones y deberes a nivel de familia, a nivel de empresa. Si es un profesional, cumplidor de su profesión. Si es un empleado, cumplidor de sus responsabilidades y tareas. Si es un hombre emprendedor, que cumple realmente ante sí mismo. Si es un soltero, también que tiene sus responsabilidades consigo mismo o con su familia. Un buen vecino, un buen ciudadano, que cumple con sus obligaciones, sus impuestos, etc. Eso incluye la frase buen dueño de casa. Hablamos entonces que el buen dueño de casa es una actitud hacia la vida. Además de eso, es un estilo de vida, una forma de vida en la que usted realmente conoce sus obligaciones, conoce sus deberes y los cumple con voluntad, los cumple a sabiendas, lo cumple con conciencia. Para alcanzar el nivel de buen dueño de casa, lógicamente que nos toca hacer un esfuerzo porque implica la idea fundamental de que usted busca, anhela esos cambios profundos. El buen dueño de casa es el tipo de persona que realmente tiene la posibilidad de trabajar en un despertar de la conciencia. Es el que tiene la posibilidad de trabajar por su transformación total, radical. Recuerde usted que muchas veces el vagabundo o el lunático se burlan del buen dueño de casa, creen que ellos están en un mejor nivel de ser, pero en el fondo, el buen dueño de casa es el que tiene el más alto nivel de ser. Es el que tiene las mayores posibilidades para entrar en una escuela iniciática, para entrar en una escuela del despertar de la conciencia. Entonces, hablemos un poquito más del buen dueño de casa.
Primeramente, él sabe muy bien que cumpliendo con sus obligaciones, cumpliendo con sus deberes, está en condición de poder ahondar en la vida, de poder buscar más allá en la vida. De aquí nosotros diríamos que el buen dueño de casa se semeja a esa parábola que se menciona en la Biblia del sembrador y la semilla. Usted recordará que en esa parábola Jesús menciona que sale un sembrador, echa la semilla y parte de ella cae en el camino y luego las aves del cielo se comen y se llevan la semilla. Otra parte cae sobre las piedras y cuando calienta el sol se queman las semillas y se pierden. Otra parte cae en tierra, pero cae entre espinos, crecen los espinos y ahogan las semillas. Y por último, una cuarta parte cae en un terreno fértil y crece y da mucho fruto. Usted diría que así son estas posibilidades. Para que la semilla se desarrolle y crezca, pues tiene que caer en el buen dueño de casa. Para que esa semilla realmente caiga en buena tierra y dé buen fruto. Aquí hablamos entonces que este buen dueño de casa también tiene, diríamos, dos posibilidades. Hay el buen dueño de casa, ese vecino que usted tiene, o esa compañera de trabajo, que son tan honorables, que son tan lindas personas, que son realmente son unas personas a carta cabal, como se dice, o ese vecino o ese tío que es todo un caballero, que es tan honorable, que es una persona a carta cabal. Ese es el clásico tipo de buen dueño de casa. Pero usted habrá notado que muchos de ellos no tienen anhelos trascendentales, que no tienen anhelos espirituales. Resulta entonces que son lindas personas, son muy honorables, pero no les interesa nada de lo espiritual, nada de lo religioso, nada de lo trascendental. Estas personas diríamos entonces que creen en la vida. Muchas veces ellos tienen la ilusión, la esperanza de que las cosas tienen que salirles bien, van a salirles bien, como ellos las quieren, como ellos las planifican. Pero luego vienen realmente las desilusiones, porque resulta que en la vida las cosas no siempre salen como nosotros queremos. El buen dueño de casa, diríamos nosotros, que vive alimentando a la naturaleza, que vive de acuerdo a la mecánica de la naturaleza, a la final se lo traga la vida, se lo devora la vida, porque vive de acuerdo a las necesidades de la naturaleza, vive de acuerdo a la economía de la naturaleza. Y al final, muchas veces quedamos desilusionados de la vida. Cuando llegamos al final de nuestra vida, aunque hayamos sido buenos dueños de casa, las cosas no van a salir como las queremos. Muchas veces la vida mecánica nos quita lo que más queremos, nos quita lo que más amamos, lo perdemos y nos damos cuenta que a la final muchas veces no ha valido la pena tanto esfuerzo. Entonces encontramos dos tipos de buen dueño de casa. Diría usted, el buen dueño de casa, que este primero sería el que sí cree en la vida.
el que cree que la vida le va a dar grandes satisfacciones, el que cree que la vida mecánica, automática, inconsciente, va a llenar sus expectativas, que la mayoría de sus sueños, que la mayoría de sus ilusiones se van a hacer realidad. Dese cuenta que la vida no corre bajo los rieles fijos de sus expectativas. La vida no va a obedecer sus planes y sus ilusiones. Mas, sin embargo, este buen dueño de casa tiene esa esperanza, tiene esa ilusión de que la vida va a darle grandes satisfacciones, que la vida le va a llenar sus expectativas. Luego encontramos que este buen dueño de casa no tiene anhelos espirituales. No busca nada trascendental. Ese compañero de trabajo, que es todo un caballero, ese buen vecino, quizás el tío o nuestro hermano, muchas veces son muy buenos dueños de casa, cumplidores de todas sus obligaciones, mas sin embargo no les interesa entrar a una escuela del despertar. No les interesa nada trascendental. Y tampoco no tienen un centro magnético. ¿A qué le llamamos nosotros un centro magnético? Se le llama centro magnético a ese centro, diría usted, esa parte interior que traemos de la vida pasada, donde hemos comenzado estos estudios, donde hemos comenzado estas prácticas, donde hemos comenzado este despertar de la conciencia. Entonces usted trae su centro magnético de la vida anterior, gracias a su trabajo, gracias a su esfuerzo, gracias a sus prácticas, pero no alcanzó a terminar todo el trabajo. Ahora vuelve a esta existencia y puede ser que desde muy joven se acerque a una escuela de estas, o quizás al final de su vida, en las últimas décadas de su vida, usted se acerque a estas escuelas de transformación, del despertar, de la iniciación. Pero cuando usted trae un centro magnético, usted comienza a buscar y muchas veces va a un grupo religioso, va a otro grupo religioso, va a una escuela espiritualista, va a otra escuela espiritualista y no se queda en ninguna hasta el día en que usted encuentra y dice: este es mi grupo, esta es la enseñanza que yo siempre andaba buscando, esto es lo que yo siempre he buscado y no había encontrado. El centro magnético es ese olfato, diría usted, es ese instinto, le llama la gente, de buscar y de repente volver a encontrar su escuela, volver a encontrar la enseñanza, volver a encontrar a su grupo donde se quedó. Cuando usted no tiene ese centro magnético, entonces lógicamente que no tiene esos anhelos trascendentales, no tiene esa búsqueda, esas inquietudes trascendentales. Este primer tipo de buen dueño de casa, repito, es aquel que sí cree en la vida, sí espera mucho de la vida, es aquel que no tiene anhelos espirituales, no le interesa nada de la espiritualidad, de las religiones, no le interesa nada de hacer grandes cambios profundos, vive contento como es, vive satisfecho con su vida, es ese amigo tan responsable, tan honorable, pero no busca nada de espiritualidad. Y tampoco tiene ese centro magnético. Pasemos ahora al siguiente tipo. El buen dueño de casa, pongámoslo acá también, buen dueño de casa
Pero este tipo no cree en la vida. No cree en la vida. Sabe bien que la vida no le va a llenar sus expectativas. Sabe muy bien de alguna manera que no le va a dar grandes satisfacciones y está un poco, diríamos, insatisfecho con la vida. Realmente busca lo trascendental, busca algo más profundo de lo que se ve en la vida diaria. Cuando hablamos de no creer en la vida, es porque sentimos esas inquietudes, sentimos esa sospecha de que debe haber algo trascendental, de que debe haber algo que realmente trasciende lo físico, lo común y corriente, el comprar, vender, conocer, viajar, los placeres de la vida, los placeres sexuales, etc. No cree en la vida. Y también tiene anhelos espirituales. ¿Qué entendemos por anhelos espirituales? Entendemos por anhelos espirituales esa sed que usted tiene por ser mejor, esa sed que usted siente por cambiar, por transformarse. Cuando usted siente que no está satisfecho como es, cuando usted siente que puede ser mejor cada día, cuando usted se levanta con ganas de hacer bien las cosas, de hacer mejor las cosas. Anhelos espirituales es sentir esa llama interior que nos ayuda a cambiar, que nos inspira a cambiar. Vean ustedes, por ejemplo, que se cuenta que cuando nuestro maestro Samael Aún Weor era joven, un hombre de 17 años, 18 años, y andaba en esa búsqueda espiritual trascendental, y andaba en un grupo, en otro grupo, pasó por todas las escuelas existentes allá en Bogotá, etc. Y de noche, a altas horas de la noche, entraba a los cementerios y ahí pateaba las tumbas y les decía: muertos, enséñenme lo que los vivos no pueden enseñarme. Usted puede darse cuenta en un hombre tan joven esos grandes anhelos de lo trascendental, de lo divinal. También, para entender bien esto de anhelos espirituales, hay una anécdota que usted tal vez la ha escuchado de alguna otra forma, pero muy parecida, pero nos ilustra bastante. Se cuenta que un estudiante llegó ante el maestro, allá un ermitaño en su cueva, y llega el estudiante y le dice: maestro, estoy muy inquieto, necesito que me ayudes a entender de dónde venimos, para dónde vamos, para qué vivimos y sufrimos tanto. El maestro le dice entonces: bueno, mira, ahorita no puedo atenderte, regresa mañana o la próxima semana. Regresa el estudiante y en la siguiente ocasión le vuelve a plantear su petición: maestro, ayúdeme, necesito que usted me explique, me enseñe. ¿Para qué sufrimos tanto? Y el maestro le dice: oye, qué pena, pero tampoco puedo atenderte hoy, regresa la próxima semana. Y así lo tuvo varias veces, hasta que el discípulo llegó ya como a la cuarta vez, a la quinta vez, y el maestro le dice: oye, tampoco puedo atenderte hoy. Entonces el discípulo se enojó y lo increpó y le dice: maestro, pero usted me tiene viniendo desde mi pueblo, desde allá me viene caminando, y para decirme lo mismo, si no me quiere decir nada, dígamelo de una vez. Entonces el maestro se para, se levanta y le dice: sígueme. Y comienza a caminar y a caminar, a caminar, y el aspirante a discípulo atrás, y sube loma, baja loma, sube montaña, baja montaña, y lo tiene caminando como 3 horas detrás de él. Cuando finalmente llegan hasta un río,
y el maestro se detiene en la orilla del río, se agacha, se hinca, el estudiante también se acerca y el maestro lo agarra del pelo y lo mete de cabeza al agua de una, y ahí lo tiene metido dentro del agua, y al principio el aspirante se deja, pero conforme comienza a sentirse que se ahoga, trata de salir y el maestro lo sostiene adentro y lo sumerge, y cuando siente que ya está estirándose, el maestro lo saca, y cuando lo saca le pregunta: oye, cuando tú estabas ahogándote ahí, ¿pensabas en mujeres? No, maestro, ¿qué va? Cuando te estabas ahogando, ¿pensabas en plata y en riquezas? No, maestro. ¿Pensabas en placeres? No, maestro. ¿En qué pensabas? Solo quería respirar y no ahogarme. Entonces el maestro le dice: cuando tú con la misma intensidad, con la misma fuerza, quieras saber sobre tu vida, el para qué vives, el para dónde vas y de dónde vienes, regresa para que yo te pueda enseñar. Esos son los anhelos espirituales. Cuando usted siente esa fuerza profunda, esas inquietudes trascendentales, cuando usted realmente no puede vivir tranquilo, diríamos, no puede vivir entre placeres y entre gritos y algarabía, porque por dentro usted tiene grandes anhelos espirituales que buscan ese desarrollo, ese crecimiento interior. Este buen dueño de casa, además de que es muy eficiente para vivir, además de que cumple con todas sus obligaciones como padre, como hijo, como abuelo, como nieto, como vecino, como ciudadano, como hermano, como esposo, como esposa, como madre, además de eso tiene grandes anhelos espirituales, ese es diferente. Y además también tiene un centro magnético. Es decir, que trae algo de trabajo de vidas pasadas. Es decir, trae un centro magnético donde se quedó en su trabajo sobre sí mismo, donde se quedó en ese trabajo interior y ahora en esta vida, en esta nueva existencia, quiere continuar. Si usted ha sentido esa llama interior, esos anhelos espirituales, no la apague, no la ahogue con esas inquietudes del baile de este fin de semana, del concierto de este fin de semana, del cumpleaños del fulanito, de la fiesta de por allá, de que vamos a la excursión de por acá, el partido de fútbol, la final de la Champions. No la apague con tanta, diríamos nosotros, pasatiempo, sino que busque lo trascendental. Aquí, con su centro magnético, usted tiene que dejarse llevar por ese olfato, por ese instinto, y encontrar de nuevo su escuela, encontrar de nuevo su grupo, encontrar de nuevo la enseñanza donde usted se ha quedado. Dese cuenta de la diferencia entre estos dos buenos dueños de casa. Ambos cumplen a cabalidad con sus deberes, con sus obligaciones. Ambos realmente son importantes. Recuerde usted que este primer buen dueño de casa es un buen padre de familia, sabe llevar a su familia, y la familia, lógicamente, que es la base de la sociedad. Entonces, este cumple muy bien con todas sus obligaciones. Pero este es el que está apto para entrar a una escuela del despertar de la conciencia. Usted diría, entonces ahora volvamos a este dibujito que usted ya conoce, para que se dé cuenta que en esta escuela nosotros tratamos de dibujarle el mapa
lo más exacto posible. Para salir de esta rueda del samsara, para salir usted del círculo mecánico de la terrible necesidad, esta rueda de nacimientos y muertes, desde el momento que usted en su vida encuentra estas enseñanzas, desde el momento que usted como buen dueño de casa con anhelos espirituales encuentra en alguna de las 108 vidas, en alguna de estas 108 vidas, usted encuentra estas enseñanzas, entonces usted encuentra la escalera para comenzar a salir de este círculo mecánico. Esta escalera que usted ve acá está representada por el buen dueño de casa. El buen dueño de casa, pongámoslo aquí, esta escalera es el buen dueño de casa. Es el buen dueño de casa con anhelos espirituales el que eslabón por eslabón va acercándose, trascendiendo este círculo y va encontrando la puerta angosta y el camino estrecho que lleva a la luz. Este camino estrecho, precisamente, diría usted, este es el camino de que habla Jesús el Cristo. Y esta es la puerta angosta, pero el requisito para que usted pueda entrar es precisamente ser un buen dueño de casa. Vea usted qué interesante es esta enseñanza que le deja bien clarito el mapa. La forma en que usted sale de este círculo vicioso es precisamente trabajando en su parte íntima, en su familia, con su papi, con su mami. Si usted es un hijo de 15 años, de 20 años, usted tiene deberes, obligaciones que cumplir. Si usted es un buen dueño de casa, será una persona autorresponsable, autosustentable. ¿Qué quiere decir autosustentable? Que usted mismo tiene que ganarse la vida y satisfacer sus necesidades personales. Autosustentable quiere decir que usted será capaz de levantarse el pan de cada día para satisfacer sus propias necesidades con el sudor de su frente, ganándose su plata. Autorresponsable quiere decir que usted será consciente que tendrá que responder por todas las acciones que usted hace. Cuando usted conoce la ley de karma y dharma, ya usted entendió que tiene que ser muy responsable en la vida. Tiene que ser una persona independiente. ¿Qué quiere decir independiente? Que usted sabe cómo atenderse, que usted satisface todas sus necesidades. Usted puede planchar su camisa, prepararse el desayuno, usted sabe cómo ir a comprar sus cosas, usted sabe cómo llevar su profesión, su trabajo, su tarea, su ocupación. Es una persona independiente, quiere decir que usted no va a vivir apoyada, recostada de otra. No, usted es independiente y puede satisfacer sus necesidades, todo lo que usted necesita. O sea, es una persona autosuficiente para atenderse. Y también tiene que tener autoconocimiento, conocerse a sí mismo. Y este curso precisamente lo estamos estudiando nosotros, tenemos que conocernos. Recordemos que en este curso el texto de estudio somos nosotros. Nos estamos estudiando a nosotros. El buen dueño de casa, entonces diría usted, es esta escalera que desde que usted comienza estas enseñanzas, de que en medio de su vida le llegó a usted este conocimiento a través de un anuncio, a través de la invitación de un amigo, etc., desde el momento que usted se acercó a estos estudios y conforme usted cada día trata de ser un mejor dueño de casa, va cumpliendo esta escalera. Hasta el punto
en que usted se encuentra en las puertas de una escuela iniciática, una escuela esotérica, una escuela de misterios. Y usted entra por esa puerta angosta y estrecha y sigue por ese camino estrecho que es la revolución de la conciencia, que es uno de nuestros temas anteriores. Esta revolución de la conciencia es el camino de la iniciación. Se trabaja con los tres factores: el nacer, el morir y el sacrificio por la humanidad. Pero el prerequisito para que usted entre acá es precisamente el buen dueño de casa. Si usted todavía no es un buen dueño de casa, a través de las prácticas de meditación, a través de las prácticas de la autoobservación, a través de las prácticas de la transmutación sexual, a través de las prácticas que tenemos en la escuela, usted poco a poco va logrando alcanzar ese nivel de ser básico, ese nivel de ser que es un requisito para entrar a una escuela iniciática de la Logia Blanca. Recuérdelo. Diríamos que este buen dueño de casa, que tiene grandes anhelos espirituales y tiene un centro magnético, está bien orientado en la vida y tiene grandes aspiraciones espirituales. Conoce el valor de las cosas. Es un hombre práctico. Tiene una actitud práctica, tanto para su vida física externa como para lo espiritual. Es un hombre que tiene una actitud práctica hacia la vida y por lo tanto está en la posibilidad de pertenecer a una escuela del despertar de la conciencia. Recuerde usted entonces que aquí encontramos dos tipos de buen dueño de casa. Ponga atención. De este primer buen dueño de casa, cumplidor de todas sus obligaciones y deberes, que sí cree en la vida, pero no tiene grandes anhelos espirituales, pero tampoco tiene un centro de gravedad. De este, lo que sale es aquí un fariseo. A la larga, lo que se forma es un fariseo. En cambio, de este segundo buen dueño de casa, que no cree que la vida le va a dar grandes satisfacciones, que no cree que la vida le va a llenar todas sus expectativas, que tiene grandes anhelos espirituales y que también tiene un centro magnético, de este, al entrar a una escuela del despertar de la conciencia, aquí se forma el iniciado. Aquí encontramos nosotros la posibilidad de encontrar a alguien que comienza a despertar, que va despertando. Esa posibilidad existe entonces en este segundo buen dueño de casa. Pero ambos son buenos dueños de casa, y usted diría que esta palabra por sí misma quiere decir que un buen dueño de casa tiene que saber limpiar su casa, mantener bien la casa, pues. Este buen dueño de casa no solo mantiene bien su casa familiar, física, su hogar, su trabajo, su profesión, su barrio, un buen ciudadano, sino que además mantiene bien limpia su casa interior, en su aspecto psicológico, emocional, mental y espiritual. Un buen dueño de casa, entonces, realmente limpia la casa, mantiene bien su casa. Usted diría que este iniciado realmente no es un hipócrita,
Porque acuérdese que Jesús le llamó a los fariseos hipócritas, porque lavan el plato por fuera, pero no lavan el plato por dentro, porque limpian el vaso por fuera, pero no lo limpian por dentro. O como dice la Biblia, son sepulcros blanqueados que los hombres caminan por encima porque no los ven, porque no lo saben. Este camino comienza con que usted sea un buen dueño de casa para que no sea un hipócrita. Recuerde, usted tiene que ser un cumplidor de sus obligaciones. Ser un buen padre, un buen hijo, un buen esposo, una buena esposa, una buena madre, una buena hija. Si usted es un chico universitario, tiene que ser un buen hijo, tiene tareas, todos tenemos obligaciones, todos tenemos deberes y también tenemos derechos. También podemos hablar de hacer valer nuestros derechos con tranquilidad, sin alevosía. Todo eso implica un buen dueño de casa. En estas enseñanzas, para que no seamos hipócritas fariseos, el prerequisito de un iniciado es precisamente su hogar, su familia. Pero si yo, por ejemplo, tengo a mis hijos por allá descuidados, abandonados, tengo a mi madre o a mi padre, a mis ancianos, por allá abandonados, descuidados, si tengo a mi esposa o soy una persona irresponsable o quizás hasta tengo un amante, etc., no puedo ser un buen dueño de casa. Para limpiar mi casa tengo que trabajar el ego. Sin el trabajo con el ego no hay posibilidad de nosotros mantener la casa bien limpia, bien arreglada. Entonces, tenemos que tener claro, la enseñanza gnóstica es muy exacta. Nos deja paso a paso el camino. La escalera esta, es muy importante que usted la entienda, esta escalera es el punto para salir de la rueda del samsara y alcanzar la puerta de la iniciación. Esta escalera es el nivel de buen dueño de casa. Es un nivel de ser. Pero este nivel de ser de buen dueño de casa no es para que usted tampoco se lo exija a su esposa, o se lo exija a su papi, o se lo exija a su hijo. Este nivel de buen dueño de casa es para que usted se lo exija a sí mismo. Solo es para usted que está interesado en estos cambios, en estos procesos. Usted tiene que respetar el libre albedrío de los otros. Usted tiene que respetar el libre albedrío ajeno. Y si su hijo o su papi o su esposa no desean participar de estos estudios, usted tiene que respetar. Usted no tiene que obligar a los otros que vivan esto. Estos conocimientos, estas enseñanzas son para usted que quiere vivirlas, pero tiene que ser muy respetuoso del libre albedrío ajeno. Tiene que ser muy respetuoso de esa decisión profunda, muy íntima de sí mismos. Entonces, el buen dueño de casa, que quede claro, es algo voluntario, es algo consciente, es algo que usted va a trabajar desde adentro. Recuerde, si usted quiere cambiar algo en el mundo exterior, primero tiene que hacer un cambio en su interior. Primero tiene que hacer cambios en su interior para que luego cambie algo externo. Cuando hablamos de esta posibilidad del buen dueño de casa, podríamos decir que usted necesita responsabilidad, respeto, autosustentable, independiente, tener conocimiento de sí mismo, tener una continuidad, diligencia, ser perseverante, para que poco a poco usted alcance ese nivel de ser del buen dueño de casa.
Como citas bíblicas, usted encuentra varios momentos, varias parábolas, varias enseñanzas en que se habla de que realmente no tenemos que ser solo apariencia, sino que tenemos que cumplir con ciertos requisitos, ciertos cambios. Que quede bien claro en este tema que aquí usted no necesita aparentar grandes cosas, descuidar su presentación física, dejarse crecer la barba, dejarse crecer el pelo, para que usted aparezca como alguien espiritual. Aquí lo que usted tiene que preocuparse es por llenar ese prerequisito de nivel de ser del buen dueño de casa. Como prácticas para este importante tema, entremos a que usted, para cumplir este nivel de ser de buen dueño de casa, tiene que comenzar a hacer el trabajo de despertar en el aquí y ahora. Pero ese trabajo de despertar implica que usted hace un cierre psicológico. Ese cierre psicológico le permite a usted cerrarse ante las influencias negativas, ante las influencias fuertes de la vida mecánica. Cuando usted aprende a vivir en el aquí y ahora, entonces usted hace un cierre hermético, y en ese cierre hermético usted vive el trabajo interior psicológico y vive las circunstancias familiares, sociales, políticas, laborales, etc. Pero ante tantas circunstancias muchas veces adversas, ante tanta circunstancia adversa, usted hace su práctica de vivir en el aquí y en el ahora. Y cuando usted aprende también a autoobservarse, cuando usted aprende a ponerse atención, a autoobservar sus emociones, sus sentimientos, sus pensamientos, entonces usted poco a poco avanza en cristalizar ese nivel de ser. Conforme usted aprende a autoobservarse, entonces poco a poco usted mejora, sube estos peldaños en esta escalera y poco a poco usted llega y alcanza ese nivel de ser. Todos, cuando hemos entrado a estas enseñanzas, realmente no hemos tenido ese nivel de ser. No hemos alcanzado el nivel de ser, ni lo conocíamos. Hacíamos nuestro mejor esfuerzo para cumplir nuestras responsabilidades. Pero ahora usted, conscientemente, deliberadamente, va a revisar. Usted va a revisar qué deberes, qué obligaciones todavía no cumple. ¿Qué obligaciones dentro de su nivel de ser, de buen dueño de casa, todavía le falta cumplir? Porque cuando usted hace el esfuerzo de llenar ese nivel de ser, su ser se desarrolla. Esa actitud hacia la vida, esa intencionalidad, ese nivel de ser va desarrollándose. Usted va haciendo grandes cambios interiores y tiene la posibilidad entonces de entrar a una escuela iniciática, a una escuela de transformación profunda, como es la escuela gnóstica. Y usted pertenece a una escuela entonces de la logia blanca. Implica que este requisito es fundamental. También debemos de tener muy claro que en estas prácticas que usted necesita hacer, siempre para que usted pueda actuar de acuerdo a las circunstancias, para que usted pueda realmente aplicar estas nuevas enseñanzas dentro de su vida, tienen que tener la fuerza que penetren en usted y que también penetren en su vida. De esta manera,
conforme usted va haciendo estos nuevos entendimientos, estas nuevas comprensiones, con su meditación diaria, usted aprende a autoobservarse. La meditación diaria y la autoobservación continua, permanente, son las dos prácticas que le van a ayudar a usted a llenar, a vivir este nivel de ser del buen dueño de casa. Recuerde, la vida no es un problema. El problema somos nosotros, los que tenemos que realmente esforzarnos por hacer esas transformaciones. Cuando usted sube esta escalera, llega a culminar esta escalera a través de llenar, repito, el requisito del buen dueño de casa, usted entonces está apto para entrar a trabajar con los 3 factores del despertar de la conciencia. Los 3 factores del despertar de la conciencia, usted recuerda que son nacer, morir y sacrificio por humanidad. Entonces, cuando hablamos nosotros de nacer, recordemos que estamos hablando de crear nuestros cuerpos internos a través de un trabajo con el tantrismo blanco, a través de un trabajo de la transmutación sexual. Cuando hablamos del morir, estamos hablando de eliminar el ego, de ir debilitando nuestras pasiones, defectos, apegos, vicios, resentimientos, etc. Y cuando hablamos de sacrificio por la humanidad, estamos hablando de ayudar al prójimo, de hacer una caridad consciente hacia los demás y completamente desinteresada. Entonces, nuestra fórmula para poder entrar a ese camino angosto y estrecho es nacer más morir más sacrificio por humanidad igual despertar. Igual iniciación. Esto tiene que quedar muy claro. Y el momento para que usted comience y no se engañe y no se deje confundir es el nivel de ser del buen dueño de casa. Señores, hemos terminado. Muy buenas tardes.